Aleluya por Deuteronomio. Aprendan las maneras de Dios. Aprendan no solo doctrina, sino aprendan lo que Dios es, cómo Dios se comporta, cómo es, cómo se conduce, y así podremos ser transformados a su imagen. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Deuteronomio, estudiaremos en el capítulo 22 algunos principios muy cruciales de nuestra vida cristiana. Deuteronomio, que significa hablar de nuevo la ley, tiene una larga sección que contiene los detalles de los muchos estatutos y ordenanzas que sirven de suplemento a los 10 mandamientos. Entre estos, hay una estricta prohibición en cuanto a mixturarse. Por ejemplo, una mujer no podía usar la ropa de un hombre y viceversa. Igualmente, no se podía poner en el mismo yugo a un buey y a un asno para arar en el campo. Estos estatutos incluso llegan al punto de prohibir usar lana y algodón al mismo tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, los creyentes neotestamentarios? Obviamente, no estamos bajo estas restricciones externamente, pero existe un principio interno e intrínseco que tiene una verdadera aplicación para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, y eso lo veremos en este mensaje. Continuamos hoy con el tema titulado La ley es proclamada nuevamente, pero enfatizando en la prohibición en cuanto a la mixtura. Y hemos invitado una vez más a Guido Olivares para que nos ayude a desarrollar este tema tan crucial. Guido, gracias por regresar al Estudio Vida. Gracias por invitarme, Víctor. Como usted dijo, en este mensaje veremos que Dios aborrece la mixtura. Dios desea que seamos completamente puros. En Mateo 5:8, el Señor Jesús dice: Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón puro significa tomar al Señor Jesús como nuestra única meta y como nuestro único deseo. Él desea que seamos puros, que lo contengamos y que lo expresemos de manera pura. Al final de la Biblia, en Apocalipsis 17, hay un cuadro de la Gran Babilonia que describe el sistema religioso de hipocresía y mixtura. Ese gran sistema religioso es como una mujer que sostiene una copa de oro en su mano, pero que está llena de abominaciones. Aunque externamente se ve bien, este sistema religioso está lleno de toda clase de cosas malignas internamente. El Señor aborrece esta mixtura. Incluso cuando el Señor habló con los fariseos, dejó ver que Él aborrece la mixtura y la hipocresía. Eso es precisamente lo que veremos en este mensaje. Gracias, Guido. Usted mencionó algo que creo que sería bueno explicar. Usted usó la palabra puro, que tiene un significado específico en el contexto de la Biblia. Como usted dijo, significa que no tiene mixtura, que es singular en su contenido, ¿verdad? Regresando de nuevo a Apocalipsis 17, esa mujer que representa el sistema religioso apóstata es como una ramera. El sistema religioso tiene la apariencia de que es para Dios, pero en realidad no lo es. En el versículo 17:4 dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, lo cual indica que externamente ella aparenta ser para Dios, pero no contiene la realidad interior. Nosotros no debemos estar simplemente adornados con el Señor, sino que debemos tener su realidad como el oro puro, el cual debe ser nuestra sustancia interna.
En el universo solo existen dos cosas que son puras: el Señor Jesús y su palabra. En Salmos 12:6 dice que las palabras de Dios son palabras puras como plata refinada en un horno y purificada 7 veces. Si queremos ser puros, necesitamos ser llenos del Señor Jesús y llenos de su palabra. Amén, Guido. Este mensaje tratará acerca de las regulaciones y prohibiciones en contra de la mixtura. Pero ninguna de estas regulaciones externas dadas por Moisés se aplica a nosotros hoy en día. No obstante, debemos ver que existe un principio intrínseco muy importante para aplicarlo a nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. Al mirar los detalles descritos en Deuteronomio, podemos ver el corazón de Dios, su intención y su placer hacia nosotros, su pueblo. Así que animamos a todos los que escuchan este mensaje a que no se distraigan con todos esos detalles, sino que observen el principio intrínseco. Bueno, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, dice lo siguiente: la mujer no vestirá traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y luego en el versículo 11 dice: no llevarás ropa de material mezclado, de lana y lino juntos. Escuchemos a Witness Lee. Adelante. We come to now concerning mixtures of any kind. Ahora, con respecto a las mezclas de cualquier clase, A woman was not put on a man's belonging, una mujer no debía usar vestimenta de hombre, nor was a man to wear a woman's garments. ni tampoco el hombre debía vestir con ropa de mujer. Cualquiera que hiciera estas cosas, miren, que esto no era algo insignificante ni algo liviano. Era una abominación para Jehová Dios. Hermanas, no corten su cabello demasiado corto. Si lo hacen, será muy difícil para las personas darse cuenta si son hermanas o hermanos. Y hermanos, no tengan el cabello demasiado largo. Si lo dejan crecer mucho, ya van a parecer iguales que las mujeres. Y hermanas, es mejor no usar pantalones. Y tal vez se ofendan con esto, pero espero que no se sientan ofendidos por mis palabras, ya que en realidad no soy responsable de ellas, porque no son mías. Deben echarle la culpa a Moisés. Si leen Génesis 3 cuidadosamente, se darán cuenta que el propósito principal de usar ropa no es para protegernos del frío. El propósito principal de ponernos ropa es para cubrir nuestra desnudez. Estar desnudos es una vergüenza, no es belleza. Digo esto especialmente a las damas. Ellas deben cubrir sus cuerpos tanto como puedan. A los ojos de otros, estar desnudos es una vergüenza. Así que aprendan a cubrirse lo más que puedan. No usen ropa muy ajustada o muy pegada, porque no se trata de cubrir la piel de su cuerpo, sino también la forma de su cuerpo. Cada vez que usen ropa pegada, la forma de vuestro cuerpo quedará expuesta y eso también es cierta clase de desnudez. Esto es una vergüenza, ¿verdad? No piensen que estoy exagerando. Somos el pueblo de Dios. Debemos llevar un testimonio apropiado, incluso en la manera como nos vestimos. Nosotros portamos un testimonio, y las hermanas aún más que los varones. Por tanto, todos debemos aprender a hacer esto lo más que podamos. Guido, en este segmento, el hermano Lee muestra nuevamente su carga profunda por la moralidad. En otros mensajes, él ha hablado acerca del daño que se le ha hecho a la sociedad y en especial a las generaciones nuevas por no hacer caso a las restricciones en cuanto a la manera de vestirse. Pienso que este mensaje está en esa misma línea. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Moisés habla de esto en Deuteronomio, pero Pablo también lo hace en el Nuevo Testamento en 1 Timoteo 2, 9 al 10.
Ahí él dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y cordura, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan reverencia a Dios. Incluso nosotros mismos hemos experimentado esto cuando fuimos salvos. Empezamos a amar al Señor y a tener comunión con otros creyentes. Fuimos iluminados incluso en la manera como nos vestimos. Y quisiera aclarar que no tenemos un código de vestimenta en la vida cristiana, sino que tenemos un sentir de paz interior que nos muestra lo que es apropiado, lo que expresa Cristo desde nuestro interior. Un hombre no debe vestirse con ropa de mujer y viceversa, la cual viene siendo promovida de manera trágica como un estilo de vida alternativo. No es un estilo de vida alternativo, sino un pecado. En Romanos 1, 25, 27 dice que si llegamos tan lejos, habremos cambiado la verdad por mentira. Es decir, habremos abandonado a Dios. Pero podemos volvernos a Dios para ser lavados y santificados. Debemos vestirnos de manera apropiada para que el Señor Jesús sea expresado. Cuando tocamos al Señor Jesús y le permitimos que viva a través de nosotros, Él llega a ser nuestro vestido de manera intrínseca. En Filipenses 3:9 habla de Cristo como nuestra justicia, de manera objetiva, externa. Pero cuando vivimos al Señor, Él llega a ser nuestra justicia subjetiva e interna. En Apocalipsis 3:18, Juan le dice a la iglesia en la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son en realidad Cristo mismo quien vive a través de nosotros para hacer nuestra justicia y vestirnos. De hecho, cuando no expresamos a Cristo, a los ojos de Dios estamos desnudos. Por tanto, necesitamos disfrutar a Cristo, necesitamos vivirlos y necesitamos expresarlo. De esta manera, Cristo se reflejará en nuestra manera de vestir. Gracias, Guido, por esa palabra tan equilibrada. Lo que más aborrecemos como creyentes es el pecado, pero amamos al pecador. Apreciamos y amamos a cada una de las criaturas de Dios y queremos que reciban la redención y que reciban a Cristo como su vestimenta, tanto interior como exteriormente. Bien, el capítulo 22 de Deuteronomio continúa hablando acerca de la mixtura, pero presentada de otra manera. En los versículos 9 y 10 dice lo siguiente: no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que el producto entero, la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña, representen una pérdida para el santuario. No ararás con buey y con asno juntamente. Esto nos recuerda un versículo en 2 de Corintios 6:14 que dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Con estos versículos, escuchemos a Witness Lee en otro interesante segmento del Estudio Vida. An Israelite was not to sow his vineyard with two kinds of seed. Ningún israelita podía sembrar su viña con diferentes clases de semillas. This is why in the church we don't like to have different teachings. Esta es la razón por la que en la iglesia no nos gusta tener enseñanzas diferentes. Paul prohibits this very Pablo much. prohibió esto de manera enfática. Tener enseñanzas diferentes significa sembrar con diferentes clases de semillas en un campo. Sabemos que en tipología, la iglesia hoy en día es la viña de Dios. Solo debemos sembrar una sola clase de semilla, no dos clases, ¿verdad? Ningún israelita podía arar la tierra con un buey y un asno en el mismo yugo. ¿Pero qué tiene esto de malo? Bueno, esto también es una tipología. No se puede unir en yugo, no se puede uncir a los creyentes con los incrédulos.
¿Saben que según Levítico 11, el buey era un animal limpio para que nosotros lo comamos, lo tomemos, podamos tener contacto con él? El buey tipifica al creyente, mientras que el asno tipifica a los incrédulos. No se puede colocar el mismo yugo en los creyentes y en los incrédulos. Uno es limpio y el otro es inmundo. Y esto también se puede extender, por ejemplo, al matrimonio. No debe existir un matrimonio entre un creyente y un incrédulo, porque eso sería un yugo desigual. Yo creo que esto también puede aplicarse a los negocios. Dos socios, uno es creyente y el otro no es creyente. Cuando un creyente hace negocios con un incrédulo, es muy difícil, es muy duro, es difícil ser limpio. Por tanto, se deben hacer yugos de dos personas que sean iguales, dos bueyes, solo de creyentes con creyentes. Deben ser cuidadosos con esto. No pongan dos cosas de diferentes naturalezas en una sola cosa. Como creyentes, no debemos establecer yugos desiguales con incrédulos, ya que esto es una mezcla y cualquier clase de mezcla es abominable a los ojos de Dios. Guido, aquí hay varias cosas que quiero resaltar porque son muy prácticas. En primer lugar, está el punto de las enseñanzas diferentes, que se constituyen en una siembra mixturada. También está el punto de establecer yugos desiguales, el cual es algo con lo que la mayoría de los cristianos están familiarizados. Esto se relaciona principalmente con el matrimonio y los negocios, y puede ser la fuente de mucho sufrimiento para el pueblo de Dios. Entonces, ¿podría usted explicarnos un poco más estos principios? En primer lugar, está el asunto de las enseñanzas diferentes. En 1 de Timoteo 1, 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo que mandase a algunos a que no enseñaran cosas diferentes a la economía de Dios. La palabra que se traduce economía proviene del griego oikonomía, la cual es una palabra compuesta de dos vocablos, oikos y nomos. Pues bien, oikos significa casa y nomos significa ley o administración. Por tanto, la economía de Dios es la administración de la casa, la cual consiste en impartirse a sí mismo en Cristo como espíritu con todas sus riquezas en sus escogidos y redimidos, para que ellos sean llenos de todo aquello que Él es y así lleguen a ser su expresión en el universo como el cuerpo de Cristo, el cual consumará en la Nueva Jerusalén. En esto consiste la enseñanza del Nuevo Testamento y no debemos enseñar nada diferente. En segundo lugar, está el punto de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. En 1 Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si queremos ir en pos del Señor, debemos tener las compañías apropiadas. Si nos relacionamos con creyentes, podremos animarnos mutuamente a ir en pos del Señor. Pero si nos relacionamos con incrédulos, ellos no estarán interesados en buscar al Señor. No significa que no podamos contactar a los incrédulos, ya que deseamos que ellos sean salvos, pero no debemos hacer de ellos nuestras compañías íntimas. El hermano D.L. Moody contó una historia que me gusta mucho. Había una creyente que estaba considerando casarse con un incrédulo y ella le dijo al hermano Moody: ¿qué hay de malo con eso? Puedo ayudarle a ser salvo. Entonces el hermano Moody le dijo que se subiera en una silla y que tratara de subirlo a él. Por supuesto, ella no pudo subirlo a la silla. Luego él la jaló hacia abajo y ella se cayó fácilmente. Entonces él le dijo a la hermana: es mucho más fácil hacer bajar a alguien que hacerlo subir. Esta es una historia muy buena e ilustrativa. En cuanto a esto, en 2 Timoteo 2:22 dice lo siguiente: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor.
Debemos huir de todas las cosas malignas e ir en pos de Cristo con todos aquellos hermanos y hermanas que aman al Señor e invocan su nombre con un corazón puro. Amén y amén, Guido, a esta palabra tan necesaria y oportuna para todos nosotros. Bueno, todavía tenemos un par de versículos que necesitamos mencionar en el contexto que hemos venido hablando. Se trata de Deuteronomio 22, del 6 al 7, que dicen lo siguiente: Si encuentras por el camino un nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, y en él se hallan polluelos o huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Soltarás a la madre, pero podrás tomar los polluelos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Y también está un versículo muy conocido en Deuteronomio 25:4 que dice así: No pondrás bozal al buey cuando trille. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje. Adelante. We come to sparing the producing animal. Hemos llegado a un pasaje que habla acerca de reservar a los animales que producen, This is quite interesting. I like this portion. el cual es muy interesante. Me gusta mucho este pasaje. God, such a great God, He would take care of a little bird. Dios es un Dios tan grande que aún cuida de los pajaritos, de las aves pequeñas. Si un israelita tomaba un polluelo, debía dejar ir a la madre, pero podía quedarse con los polluelos. ¿Por qué se debía hacer esto? Porque si se llevaba a la madre, eliminaría la fuente. Y si hacía esto, que es algo tan sencillo, él le daría longevidad y bendición. Aún al cuidar a los pajaritos, podía vivir por largo tiempo. ¿Qué les parece estos santos? Tampoco se podía poner un bozal al buey cuando estuviera trillando. No era justo que el buey tuviera un bozal y no pudiera comer mientras trabajaba. No es justo que se trabaje sin comer. Debían dejar que su boca quedase libre. ¿No es esto muy interesante? Dios desea preservar al ave y también preservar al buey, porque ambos son animales que producen. Además, debemos aprender a amar las cosas que producen. Quizás una pequeña hermana sea un ave y un pequeño hermanito sea un buey que produce algo para nosotros. Así que no debemos colocar bozal cuando estén trillando. Frecuentemente hay un grupo de santos que están ocupados en la cocina, cocinando para todos nosotros. Y mientras ellos están cocinando, no debemos ponerles un bozal, sino que debemos permitir que ellos coman primero. Esto es justo, ¿verdad? Mientras preparan la comida para nosotros, no les pongan un bozal, déjenlos que coman. Pero para ser justos, María, necesitamos la vida apropiada. Necesitamos la fuente, necesitamos la vida misma y necesitamos una vida que labore con Dios para su pueblo. Si profundizamos todos estos asuntos, conoceremos mejor a Dios y sabremos también qué clase de personas debemos ser y qué clase de andar debemos tener. Debemos andar según lo que Dios es. Me gusta este libro porque tiene muchos más detalles que el Nuevo Testamento. No podemos ver todos estos detalles en el Nuevo Testamento. Acerca de nuestro ser, de nuestro andar, de estar delante de Dios, con Dios. No se ven estas cosas en el Nuevo Testamento. ¡Aleluya por Deuteronomio! Aprendan las maneras de Dios. Aprendan no solo doctrina, sino aprendan lo que Dios es, cómo Dios se comporta, cómo es, cómo se conduce, y así podremos ser transformados a su imagen. Guido, este ha sido un segmento excelente. Ya casi no tenemos tiempo, pero ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión? Realmente aprecio el hablar del hermano Lee, porque él amaba la Biblia. Me gusta mucho la aplicación que hizo de la palabra. Hay muchas maneras en que los santos nos impartan a Cristo como vida,
incluso de manera práctica como cocinando o sirviendo. Debemos cuidar de las necesidades de todos aquellos que ministran la palabra de Dios, para que puedan tener un vivir apropiado y puedan cumplir con sus labores de tiempo completo. No debemos poner bozal al buey que trilla. Amén. Gloria al Señor por toda la luz que hemos recibido en este mensaje. Y Guido, gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme, Víctor. He disfrutado mucho el poder colaborar con el estudio Vida. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.